la matanza, ¿no?, estudiantil de Tlatelolco de 1968. Entonces, este libro, pues es, además de que es uno de los más reeditados, ¿no?, de los últimos tiempos, ¿no?, pues es un libro que reúne testimonios cruciales, ¿no?, testimonios indignados, valerosos, desafiantes sobre la situación del México de 1968, ¿no? Cabe abundar y decir que no solamente en México se dio una serie de descargas políticas desde las juventudes frente a los regímenes y el Estado de aquel entonces, de esta época. Sucedió también, como lo sabemos, en Francia, ¿no?, en París, sucedió también en Eslovaquia, ¿no?, bueno, en la República Checa, y bueno, hubo bastantes movimientos, ¿no?, y sobre todo fue una década convulsa, ¿no? Y bueno, México no pasó desapercibido en ese sentido, en el aspecto de que las juventudes, pues bueno, se indignaron y creo que empezó un momento democratizador sin precedentes que hasta hoy ha tenido sus consecuencias. Y bueno, me gustaría que a partir de ello, de la lectura que pues, ustedes ya hicieron también del libro, ¿no?, de Elena Poniatowska, pues podamos debatir en torno. ¿Qué te parece, Perla, que empecemos con tus consideraciones del libro, que nos platiques, pues bueno, tu sentir, tu reflexión en torno a esta lectura que, como les decía, pues es una lectura ya obligada, ¿no?, para cualquier mexicano, La noche de Tlatelolco. Perla, te escuchamos, cuéntanos. Hola, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias por el espacio, Raciel. Y claro, pues obviamente en lo personal soy más de leer un poquito más de otro tipo de libros, en la romántica, muchos otros más, pero nunca había tenido la oportunidad de leerlo. Y creo que me atrapó. Siendo sinceras, la verdad, al principio no era como que, ay, la verdad decía, no, no me interesa tanto, pero me fue sorprendiendo en el transcurso de la lectura porque realmente te vas dando cuenta, no sobre todo los testimonios, sino la manera de expresarse de todas las personas que fueron parte. Y sobre todo, también me dio la tarea y busqué algún video de Elena y me llamó la atención que ella decía que para crear este libro, a ella le hablaron y al siguiente día ella fue a ver qué había pasado en la Plaza de las Tres Culturas y dice que le comentaron que todos los que estaban frente a este movimiento fueron encarcelados y ella para generar este libro y estos testimonios que recopiló, tenía que ir todos los domingos, ahí, obviamente a la cárcel, a visitarlos y obviamente conocer cada uno de los testimonios. Entonces yo creo que como periodista hizo una gran labor y generó este libro que no solo lleva testimonios, sino esos testimonios te van llevando a toda la historia y sobre todo van construyendo todo el relato de esta historia y van dando su punto de vista y más que nada lo que les dolía y la parte de comprender que cada mexicano sentía y se formaba, más bien sentían y se formaban parte de ese movimiento. No importando de dónde fueras, no importando de dónde pertenecieras, obviamente te daba ese sentido de identidad como mexicano y saber que te dolía tu país y que los vieras y nadie les contestara o nadie respondiera, pues sí, y para mí una parte que me gustó mucho fue la marcha del silencio, que fue como la más emblemática, porque decía, estamos pisoteando los documentos, estamos pisoteando esos discursos de políticos que no han hecho caso, ¿no? Y creo que fue como la más importante y sobre todo como la que marcó la decisión de llegar a este día del 2 de octubre. Y me pareció excelente. Creo que todos tenemos puntos de vista sobre este tema, pero yo creo que la unidad que tuvo en ese momento el país y demostrar que no solamente estaban buscando ser escuchados, sino que realmente se dieran la oportunidad de dialogar, que era lo que realmente buscaban. Y ellos fueron, en contraparte, obviamente, fueron recibidos con golpes, con amenazas, con circunstancias que ellos realmente no podían manejar porque ellos querían establecer un diálogo, que sabemos que el diálogo es lo más importante, pero pues en este caso no fue como la mejor manera de llevar a cabo las cosas. Y como te decía, el libro me atrapó, la verdad, no había tenido la oportunidad de leerlo y me di a la tarea de buscar más libros de ella
y de conocer nuevas lecturas. Y la verdad se me hace, la verdad, excelente. Y nunca vi la parte de aburrimiento, ¿eh? Al principio me dije, ay, como que no me interesa. Y encontré un video donde Ana empieza a leer el libro y lo empieza a narrar. Y dije, no, o sea, sí me atrapó realmente. Lo volví a empezar a leer y lo volví a leer con la misma intención de comprenderlo y fue donde dije, wow, no, me fascinó, la verdad. Qué bien, Perla. Qué bueno que te atrapó, ¿no? La lectura y sobre todo, pues bueno, yo creo que los testimonios vivos, ¿no? De los personajes, de los sujetos políticos de la época, ¿no? Pues que han de una manera iniciado, ¿no? Una transformación en este país desde entonces. Oye, Maximiliano, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Qué consideras del libro? ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué nos puedes conversar y compartir? Pues primeramente quisiera comentarles, Raciel, Perla, que a mí este libro llegó en 2014 a mis manos, en un momento muy curioso de mi vida. A nivel nacional, pues se había dado un problema magisterial, no sé si se acuerdan, 2013-2014. Aquí en Chiapas, pues yo siendo estudiante de nivel preparatoria, junto con mis compañeros, pues nos solidarizamos con el movimiento magisterial y decidimos cerrar los planteles, covaches, prepas, y pasó el tiempo, se fue en 2013 y en 2014 me regalan este libro. Yo estaba cursando Ciencias Sociales en la Prepa 2 del Estado de Chiapas, al igual que Perla. Me llevó, si mal no recuerdo, 3 días leerlo. Fue una lectura muy rápida, creo que por la misma emoción que veníamos saliendo de un movimiento estudiantil, pues como que me metí mucho a la lectura. Fue la primera lectura que me indujo al mundo pues, de los libros como tal. Poniatowska tiene una manera de narrar a través de lo que la gente dijo, lo que los medios decían, lo que los protagonistas dijeron, lo que los políticos hicieron para pues llegar a esta obra. A mí sí, también me gustaría, igual que tú, Raciel, contextualizar qué pasó en el 68. Sí. Y pues a nivel mundial teníamos ya un nuevo rediseño de la izquierda. A estos movimientos del 68 estudiantiles se les conoció como la nueva izquierda, así narrada por varios pensadores, entre ellos Habermas. También se platica y se ha debatido que los estudiantes organizados de todo el mundo, no solo fuimos México, fue en París la Sorbona, se tomó la Sorbona de París, en Estados Unidos también se tomaron las universidades, Nueva York, pero ahí el contexto fue más dado a una juventud que empezaba a pedir basta a la guerra de Vietnam. Pero tampoco desacreditemos, también fueron jóvenes universitarios donde su causa era la paz de su país, porque había muchos jóvenes que no pudiesen ir a la universidad, pero que estaban muriendo en Vietnam, una generación perdida por ahí dicen, y pues estos movimientos estudiantiles empiezan a transgiversar y a tejer lo que más adelante se conocería como la tercera ola democrática. Ya empezaba a haber a replantearse el poder. En México, el 68 replanteó el poder político del gobierno en turno, replantea ese autoritarismo en el que estábamos todos pues metidos. También ya se comenta y se ha comentado mucho que el 68 fue el parteaguas para el fin del poder del PRI. El PRI revolucionario muere en el 68 y nace otro partido más pragmático. Pero es un libro que creo que ningún estudiante debe dejarlo pasar. Creo que es una lectura obligada para entender de qué va el ser estudiante, más allá de llegar a las aulas, sino ese sentido crítico de los estudiantes. En este libro encontramos a protagonistas muy importantes, Gilberto Guevara Niebla, uno de los protagonistas directos del Consejo General de Huelga, la Nacha Rodríguez, una lideresa que siendo universitarios aquí en Chiapas tuvimos el orgullo de entrevistarla el 2 de octubre del 2018 cuando se cumplen 50 años. Nos dio una entrevista telefónica sobre qué pasó en el 68 y a un universitario que creo que las universidades le tienen que rendir un tributo, a Javier Barrios Serra, rector de la UNAM, que como dijo la compañera Perla, se animó a salir con los estudiantes, llamó a que no estuvieran vulnerando la autonomía universitaria y salió con los chicos a la marcha de silencio y pues como todo buen universitario puso la empatía primero que el cargo y creo que son esas cosas que en México pues hay que reconocer. Es un libro necesario, le decía a Aben a través de los comentarios, porque también si uno lo revisa encuentra muchos comentarios de gente que, pues, algunos a favor, otros en
contra del movimiento estudiantil, pero al fin de cuentas se retrata el sentir también ciudadano del 12 de octubre, a través de pasajes de lo que pasó anterior del día y después del 12 de octubre. Pues hasta aquí dejaré mis comentarios para seguir con el análisis. Sí, claro. En efecto, Maximiliano, pues mira, qué buena anécdota esta de tu entrevista, ¿no? Así que en el 50 aniversario, ¿no? Que generaron allá en Chiapas. Pues bueno, con ahora sí que una de las personas más vívidas, yo creo que estuvieron, y sobre todo activas, ¿no? Que estuvieron dentro del movimiento, pues ahí en el 68 con los estudiantes, las estudiantes. Perla, ¿qué piensas? ¿Qué te gustaría agregar respecto a las consideraciones de Emiliano? Pues me parece muy interesante haber tenido la oportunidad de pues entrevistar a alguien tan importante, a una figura como tal, y creo que apoyo la opinión de Raciel, de Maximiliano, que tiene que ser una lectura obligatoria, porque realmente te genera una identidad como mexicano y te genera esa parte de sentido común y creo que Sí. como ciudadana consideras que necesitas ser escuchado. Yo creo que a veces se oye muy chistoso, pero intentamos buscar las puertas abiertas y a veces muchas no están como tal para escuchar y generalmente son más de nuestros propios gobiernos y a veces es necesario pues levantar la voz, ¿no? Y creo que pues esta iniciativa de una juventud que estaba luchando por ser escuchado, por permitir ser libre. Creo que como todo joven, queremos ser escuchados, queremos debatir nuestras opiniones, queremos decir y opinar y sobre todo dar ideas, porque realmente dentro de los 6 puntos que se necesitaban que ellos escucharan, nunca los quisieron debatir, o sea, realmente, y obviamente en ese momento considero que era necesario que el gobierno escuchara a todos esos alumnos y que no fue permitido. Y desgraciadamente, pues el abismo de que vinieran las Olimpiadas, o sea, como ser el país que estaba observado en ese momento por el evento, pues considero que estuve investigando también, vi una entrevista del presidente y fue así como de que decía que no se arrepentía de ese momento, que estaba orgulloso dentro de sus 6 años del 2 de octubre, que porque De Díaz Ordaz, ¿cierto? ¿Mandé? De Gustavo Díaz Ordaz. De Gustavo Díaz Ordaz, exactamente, que él decía que estaba totalmente orgulloso, que porque Sí. consideraba que había tratado de enderezar al país y sobre todo de dominarlo. Y fue así como que, ¿cómo puede ser posible que tú fuiste elegido por todos ellos para que fueran escuchados? Porque tú estabas dirigiéndolos y no escuchar a tu pueblo es incongruente con el puesto que tienes. Entonces, Claro. a mí fue así como de, no puedo creer que en ese tiempo pasaran tantas cosas. Me he movido en la educación y a mí me tocó escuchar a un profesor al cual yo fui asesorado. Sí. Me dijo yo no estuve en el movimiento como tal, pero él estuvo en el MESHE. Y Sí. dice, o sea, cuando nosotros fuimos llevados, dice, a mí me dejaron, tuve una situación ahí y la dejaron en cierto lugar, pero dice, si yo hubiera estado en el 2 de octubre, yo hubiera muerto, dice, porque iba con una camioneta con muchos jóvenes que íbamos ahí. Entonces, y dije, wow, dije, este es sorprendente porque si tú buscas con personas, a lo mejor de aquellos años, te pueden dar información y tú dices, wow, o sea, fue una persona que participó, o sea, y desde tu estado, desde donde lo busques, puedes encontrar muchas personas que tienen una opinión y sobre todo Claro. concuerdan con lo que buscaban en ese momento, ¿no? Y a lo mejor no haber estado ahí fue como lo que más les dolió. Bueno, la experiencia de este profesor me llamó la atención porque dijo, me hubiera encantado estar ahí. O sea, no importaban las consecuencias. Entonces, te das cuenta que como seres humanos generamos una identidad y que desgraciadamente por este movimiento y por esta situación es algo que le sigue doliendo al país. Claro. Justo en ese tenor, Perla, me gustaría preguntarle a ambos que de esta lectura, de estas, ahora sí decirlo, estas crónicas, estos testimonios, ¿no? Personales,
pues que estuvieron ahí presentes, ¿no? En todo este movimiento y de toda la experiencia político-social, ¿ustedes qué actualizarían hoy en día, ¿no? En el Estado mexicano y cuáles creen que sean los resultados de este movimiento democratizador? ¿Tú qué piensas, Maximiliano, respecto a eso? Pues justamente cuando se cumplieron 50 años del 68, en el 2018, pues vivimos un periodo de transición en México. Creo que todos sabemos, pues, que llega a la presidencia alguien, pues, que pugnaba por la izquierda y pues se dice Sí. que, y se cuenta que los abuelos de la transición mexicana fueron los jóvenes del 68. Hay Sí. quienes apuntan que la transición empezó en el 77 con la reforma político-electoral de Jesús Reyes Heroles para permitir que la izquierda se encauzara por la vía legal de los partidos políticos, pero creo que los jóvenes del 68, haciendo alusión a tu pregunta, cumplieron ese papel histórico, de iniciar con la apertura democrática en México, con una apertura real. No hay que olvidar que, pues, por lo que pugnaban, eran por causas justas, entre ellas la desaparición del artículo 145 bis, el del cuerpo de granaderos, la disolución, perdón, ese artículo es referencia a la disolución, a las protestas, y la desaparición del cuerpo de granaderos que vino a desaparecer hace poco pues bajo el cargo de la jefa de gobierno en Ciudad de México. Yo creo que el 68 cumplió su misión histórica, esa generación cumplió con su misión de construir un sistema político y darle apertura a un sistema de partidos donde la democracia pudiese existir y coexistir en reglas formales, escritas y no escritas, pero también, pues algo que no quisiéramos dejar de pasar por desapercibido es esa empatía por México. Creo que esa generación sintió lo que muchos mexicanos sentían y pues pugnaron por cambiar lo establecido, cambiar las formas de hacer poder y de ser poder. Y creo que es lo que nos tienen que seguir ocupando los jóvenes, a los que fuimos universitarios, a los que somos universitarios y a los que serán universitarios. Claro. Repensar y cuestionar la autoridad cuando la autoridad, pues, en este caso se porte en contra de los intereses del pueblo de México. Creo que sería mi En comentario. efecto, Maximiliano, hay una parte en el libro de una Poniatowska donde me gustaría citarla, ¿no? Para los que nos están escuchando, que creo que va por ahí en el sentido de lo que tú estás hablando, ¿no? Dice, el exterminio cometido en Tlatelolco emerge como un hito en la configuración del horror perpetrado por ese gran protagonista de los destinos humanos, un personaje que sustituyó en poder y ubicuidad a la constelación de dioses que poblaba la imaginación de las culturas antes de su progresiva deflagración, el Estado, ¿no? Yo creo que el Estado viene a ser, pues, esta figura, ¿no? Que se quiere combatir y se quiere configurar, ¿no? Reconfigurar, desconfigurar, para que se pueda establecer una nueva acción, ¿no? Social desde la democracia, desde una apertura de partidos, como tú lo comentas, bien, Maximiliano. Creo que también desde la participación de la sociedad, la analogía que haces también, y bueno, en un momento también, Perla, de hablar sobre lo que sucedía también en Estados Unidos, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, ¿no? En este caso, pues fue distinto, ¿no? En esta situación. Pero que también entendemos que en ese entonces el sentimiento, ¿no? De defensa, ¿no? Y sobre todo de contraataque, ¿no? Frente a las fuerzas militares estadounidenses contra Vietnam, ¿no? El sentimiento justamente de unidad desde la democracia y de conformación de un nuevo sujeto político, ¿no? Pues bueno, se propagó, ¿no? Se propagó en distintas regiones del mundo y es por ello que, pues bueno, también ese año fue convulso, y que pues ha posibilitado sin duda y ha dejado como un gran legado, ¿no? Una realidad distinta, si no, pues perfecta como se desea, ¿no? Muchas veces en términos democráticos, al menos sí ha sido el germen, ¿no? De una nueva realidad democrática que sin duda yo creo que estamos viviendo y que se debe también a parte de ese momento, ¿no? En 1968 en México. Perla, ¿tú cómo ves? ¿Qué herencia nos dejó? ¿Cómo la ves palpable? ¿Cómo la ves ya una vez legada, si es que la ves, ¿no? Ya en nuestra realidad mexicana, ¿no? Este movimiento del 68. Pues yo creo que dejó un legado y dejó una huella, obviamente. Como huella de que siempre vas a buscar
el ser escuchado como ciudadano por el Estado. Y que ahora queda concretado que no solo tiene el deber, está obligado a apoyar a todo el que lo necesite y escuchar y dialogar con todo ciudadano, con todo mexicano que requiera la ayuda del Estado. Y creo que también a nuestras generaciones, yo me muevo un poquito más en el ámbito educativo y me tocó estar con un grupo de 5º grado que precisamente la maestra les mencionó y les mostramos una película sobre este momento histórico de México. Y recuerdo un comentario de los niños, ¿no? ¿Por qué los mataron, maestra, si ellos no hicieron nada, solo querían hablar? O sea, ¿te imaginas la comprensión de niños de 5º grado de decir, pues si ellos querían platicar, ¿por qué el presidente no lo quería hacer? Entonces te das cuenta cómo las generaciones se hacen preguntas ya muy, muy buenas, ¿no? Y la maestra y yo tratando de explicar que muchas veces a lo mejor creemos y suponemos que el ser escuchados por ciertos personajes políticos puede ayudar, y en algunos casos sí, en otros no, pero que en este momento de nuestro México no hubo un diálogo adecuado o no se llegó con una línea de comunicación adecuada. Y ahí fue donde yo empecé a comprender, creo que debemos de decirle este legado a todas las generaciones y sobre todo plasmarles que como mexicanos tenemos el derecho de hablar, de decir y sobre todo de buscar las mejores maneras de hacer política y de hacer democracia. Porque no solamente todos los días hacemos política y todos los días vemos democracia. Y creo que en la actualidad el haber generado obviamente partidos y buscar que cada quien desde su trinchera quiera ser escuchado y buscar momentos adecuados para poder temas que están doliéndole al país y decir, vaya, va esto y quiero decir esto y quiero que me ayuden, quiero buscar las herramientas. Creo que es necesario generar obviamente más espacios y creo que como jóvenes estamos en la obligación, creo, de compartir no solo con los más pequeños, sino preguntar también a nuestros padres cómo vivieron ese momento y sobre todo qué les dejó, porque muchas veces un libro sí nos puede ayudar, pero creo que también la opinión de las personas, de tus padres, de cómo le ve. A mí, en lo personal, cuando lo leí, yo después le pregunté a mi mamá, ¿no? Le dije, oye, ¿y qué edad tenías cuando pasaste? Yo tenía 10 años. Y le digo, ¿y tú qué escuchabas o qué? Y me dice, pues todo lo escuchábamos por radio, escuchábamos las porras, dice, y nosotros le preguntábamos a nuestros padres qué era eso, ¿no? A lo mejor no nos lo decían, pero también, o sea, dije, wow, mi mamá también lo vivió desde casa, a través de la radio, pero imagínate, fue parte. Y creo que muchas veces queremos mejorar en la actualidad, pero debemos de mirar al pasado y ver qué podemos mejorar de lo que se vivió. Claro. Definitivamente. Maximiliano. Dime, Raciel. Sí, pues mira, entonces, ahora sí que respecto a eso que dice Perla, ¿te gustaría aportar algo más en cuanto al libro o sobre todo como la época, el momento histórico sobre las narrativas que se fueron construyendo? Por ejemplo, pues hay una constelación narrativa, sobre todo de testimonios, no nada más desde el libro. Digo, aquí me permito salirme un poco, ¿no? Como del libro para regresar, pero también dar cuenta de que pues, en ese entonces, bueno, al menos hay varios testimonios, varios libros que se escribieron, ¿no? Está Luis González de Alba con Los días y los años, también, bueno, Julio Scherer, ¿no? Con Monsiváis hicieron un libro, un testimonio que se llama Parte de Guerra. Parte de Guerra. Y pues, exacto, Luis Espota, tenemos pues toda una especie una de, generación. yo le llamaría, más que literatura, una narrativa y una prosa democratizadora, ¿no? Se le puede considerar, que pues era también tratar de, pues, justamente enunciar lo que no quería ser enunciado, justamente. Y el diálogo, pues, fue lo primero, yo creo que se reprimió, ¿no? Queda claro, justamente
Guevara Niebla hace una crítica, ¿no? En uno de sus libros, si mal no recuerdo, es el de Democracia, Educación, o sea, ahorita no recuerdo bien el título, pero en Guevara hace una crítica, y justamente uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, que suscitaron pues, toda esta rebeldía, esta subversión, ¿no? Por parte de los estudiantes, fue el hecho de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz en ese entonces, pues reprimió el diálogo, ¿no? Fue lo primero que se reprimió. Para él, que se agotaran los recursos fue que no hubiera realmente resoluciones a través del diálogo y la razón, ¿no? Entonces, es algo que también, digo, mi tesis la estoy haciendo sobre democracia, ¿no? O sea, Jacques Rancière y Enrique Dussel, y pues bueno, Jacques Rancière fue uno de los que vivieron también en París el 68, y para él pues fue un momento emancipatorio, de emancipación de la conformación, como les decía anteriormente, de un nuevo sujeto político, ¿no? Entonces, queda claro que el 68 en México conformó una comunidad y el sujeto político entendiendo como una conformación, ¿no? De distintas racionalidades que se unen para justamente atacar, ¿no? La represión, para justamente atacar y combatir, ¿no? Desde la razón, desde el diálogo, pues bueno, todas las estructuras de poder que estaban, al decir de Enrique Dussel, ¿no? Fetichizadas, ¿no? Porque un poder que se miraba a sí mismo y dejó de entender que el poder estatal es un poder comunitario, siempre, ¿no? Y yo creo que es algo que nos ha dejado como legado, pues, la historia de este país, ¿no? Que el poder ya no puede ser fetichizado, el poder ya no puede ser ensimismado, ¿no? Y mirarse hacia sí mismo, porque el poder está constituido, ¿no? Pues a través justamente del poder instituyente, ¿no? El poder instituyente que es la comunidad, la racionalidad política, ¿no? Y eso es parte fundamental para cualquier democracia sana, creo, en cualquier estado, ¿no? Y pues bueno, en torno a ello, creo que el libro de Elena Poniatowska, pues sí, va a ser una especie de punta de lanza, ¿no? De enunciar lo que no se quería enunciar, ¿no? De justamente dar cuenta, poner sobre la mesa lo que no se quería mostrar. Entonces, en este sentido, creo que pues no solo es la voz de Poniatowska, ¿no? Poniatowska es la ¿Puedo decir algo? interlocutora, sino, sí, claro, sí, sí. Hablando Poniatowska es una de... intermediaria, ¿no? En ese sentido, y las voces que hablan en este libro, pues son las voces, ¿no? De los estudiantes que están También inmersos. Dime, Perla, dinos. bueno, te digo que a través de este libro me puse a ver más cosas y Sí, vi una entrevista donde Elena decía que cuando iba a ser publicado su libro, se enteraron qué editorial lo iba a publicar y dieron la sí, orden de destruir todos los ejemplares. claro. Y el editor del libro, él había estado, no recuerdo bien, espero no equivocarme, en algo así de la guerra civil. Y él dijo, no, porque yo estuve en una guerra y sé lo que se siente no ser escuchado. Y entonces dijo, este libro sale porque sale. Entonces fue así como de, wow, o sea, qué tan grande es la opinión pública y sobre todo, qué tan duro iba a ser estas vivencias, que realmente la gente las escuchara. Entonces, Claro. pues iba a ser muy, me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, no importa, a pesar del movimiento, o sea, con tal de suprimir todo, y obviamente también escuché que los periódicos al otro día no hicieron mención, al contrario, al presidente Díaz Ordaz le decían que había hecho lo correcto, no aplaudían que hubiera hecho esa situación de controlar al país, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, sí es sorprendente cómo, pues cómo trataba de suprimir la voz de ellos. Claro. Claro, en efecto, yo creo que también ahí se logra ver no nada más el problema del Estado, por ejemplo, y la falta de relación, ¿no? Y de identidad con la comunidad política, sino también justamente el poder de la comunicación, ¿no? El poder de los medios de comunicación y el poder fáctico realmente, ¿no? De cualquier medio de comunicación de entonces, y que no solamente fue el 68, ¿no? O sea, realmente este poder fáctico creo que sigue vigente de una u otra manera, digo, quizás ahora más débil, ¿no? Con la aparición de las redes sociales, pero pues, dejar claro que el poder de los medios de comunicación
y la tendencia de la información pues siempre ha estado latente, que es algo que tiene que seguir fomentando y trabajando, ¿no? Para pues, obviamente construir una democracia, ¿no? Un aparato democrático mucho más amplio, ¿no? ¿Tú qué piensas, Maximiliano? Pues al respecto, lo que dice la compañera Perla, incluso aquí en el libro se relatan las principales portadas de los diarios. Me permito leer una. El Universal publicaba: Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas, así como tal, y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos, 1000 detenidos. El Heraldo publicaba: sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores disparan contra el ejército. El general Toledo lesionado. Algo que quiero resaltar y que tú dijiste muy claro, Raciel, era este control de los medios, el cuarto poder. Como vemos, en ambas portadas se habla de pocos muertos cuando sabemos que hubo más muertos no contabilizados, que incluso en parte de guerra de Julio Scherer y Carlos Monsiváis se relatan datos duros y crudos y reales de lo que realmente pasó. Y algo que los jóvenes estuvieron siempre en contra fue la opinión pública de los medios. Sí. Sabíamos bien que, pues, Díaz Ordaz vivía políticamente una época donde Estados Unidos había lanzado el Plan Cóndor, bajo la amenaza de la guerra, de la Guerra Fría y de este discurso de comunismo, de hay que tener miedo a los comunistas. En América Latina, en Centroamérica, ya empezaban a surgir movimientos armados y guerrilleros en contra de pues, los intereses norteamericanos. En Guatemala, en el 59, habían derrocado a Joaquín Arbenz mediante golpe de Estado, y pues veíamos una polarización del continente bien curiosa que pues la clase política del régimen le tenía miedo. ¿Por qué? Porque pues claramente había intereses que podían cambiar, aunque también algo que no hay que dejar de pasar por los efectos es que sí hubo un intento de diálogo. Hubo un grupo llamado Las Palomas Blancas que quisieron dialogar, entre ellos Jesús Reyes Heroles, que intentó buscar el diálogo con los jóvenes, pero pues que no se pudo concretar, lo que llevó a que Díaz Ordaz, como dijo la compañera Perla, asumiera en el 69 toda la responsabilidad política y moral de los hechos ocurridos en 1968. Pero pues también, como tú lo comentaste, el 68 vuelve al sujeto un ente vivo. Y este sujeto en su medio colectivo se vuelve fuerza, porque pues empieza la sociedad civil, empieza la organización real de la sociedad civil. También pues vemos que varios estudiantes que también siguieron con su activismo, incluso hasta madres de estudiantes como Lois Rosario Barra de Piedra, forman el Comité Eureka para Madres de Hijos Desaparecidos. Y pues empieza todo un movimiento en México en favor de los derechos humanos, en favor del diálogo, en favor de un cambio político. También algo que hay que destacar es que muchos jóvenes que en el 68 vieron que por la vía democrática no había posibilidad, pues empezaron a agarrar la vía a las armas. Como sabemos, pues vivimos una época de guerrilla del 60, la famosa guerra, la guerra sucia en México, donde muchos jóvenes como nosotros, pues nos desencantamos con la democracia y pues le vimos como que una vía no tan útil y pues prefirieron las armas. Tenemos escenarios, tenemos incluso libros, Laura Castellanos, México Armado, donde relata la experiencia de la guerrilla. También algo que pues los jóvenes sentían mucha admiración por el Che Guevara, que fueron como figuras claves en el 68. El Che Guevara muere en el 67 en Bolivia, pero pues se volvió todo un ícono. Incluso aquí en el libro de Poniatowska se ven que en las pancartas de las manifestaciones había frases alusivas a Ernesto de la Serna, el Che Guevara. Y es un libro, pues luego lo repetí, imprescindible. Creo que para entender al México actual, tenemos que entender el 68. Familiarmente, pues igual mi abuelo me cuenta lo que pasó ese año. Mi abuelo era obrero en Ciudad de México, y pues todo lo que pasó, esa polarización, ese asedio a los obreros, porque también hubo mucho asedio a los obreros, que también hay que destacar y hay que darle su valor histórico, que muchos obreros también murieron en la plaza del 2 de octubre, que fueron a apoyar a los jóvenes. Muchas madres de familia, muchos niños, incluso se relata, hay una película, por si no les gusta toda la lectura, hay una película muy recomendable, Rojo Amanecer, creo que aquí ya la han visto. Sí, claro. Que relata lo que pasó. Sí, claro, de Jorge Fons, ¿no? Sí. Ajá, de lo que pasó el 2 de octubre desde una perspectiva de un edificio, de un departamento de Tlatelolco. Otro libro que creo que también hay que hacer mención es Javier Velasco Piña, habla sobre Regina, ¿no? Sí, Regina, un personaje que fue icónico en el 68, que incluso ese libro encierra el misticismo, porque se habla que Tlatelolco, la plaza como tal, es un lugar místico. Entonces, pues, hay todo un rollo
místico en el año, incluso en el año, porque es un año de inicio y un año también de cierre para muchas cosas. Como ya les dije, en el mundo se reconfiguró todo. A nivel interno en México, pues la izquierda estuvo muy ausente en el 68, el Partido Comunista no decidió entrar, por lo mismo que los jóvenes no querían, los jóvenes ya estaban representados por ellos mismos y no buscaban que un tercero representara su lucha. Y sí fue un año icónico, fue un año que pues marcó una antes y un después, obligó en el 77 el régimen a abrir el sistema de partidos, obligó incluso a que el PRI terminara con el discurso revolucionario. Se comenta mucho que en el 68 muere el famoso discurso de la Revolución Mexicana y empieza el discurso del Partido Institucional. Sí. Pero pues sí, el 68 fue un año que cambió a México totalmente. En efecto. Pues tiene mucha razón, Maximiliano, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Digo que bueno que esté estas alusiones también con Cuba, ¿no? Con la imagen mítica, ¿no? De Che Guevara y sobre todo, pues bueno, de toda esta nueva ola revolucionaria, ¿no? Que estaba pues transformando el paisaje, el mapa pues, latinoamericano y que hasta hoy en día pues sigue, ¿no? O sea, esa misma transformación en toda América Latina y bueno, en el caso de Estados Unidos. Me gustaría cerrar, ¿no? Ir cerrando este diálogo, digo, con manera como de síntesis, de resumen, ¿no? Pues con el tema de hablar de nuestra actualidad, ¿no? Creo que es lo importante, ¿no? Digo, ya que nos dimos ahora sí que una vuelta un poco hacia el pasado, un pasado que a su vez se hace presente, ¿no? Todo el tiempo. La democracia es una acción, ¿no? Que se debe estar reconstruyendo, o sea, no es un acto ya consumado, sino que se debe estar reconstruyendo cada instante y sobre todo nosotros tenemos también una responsabilidad, ¿no? Me gustaría antes hacer un paréntesis y leer un comentario de José Augusto González, que nos dice, ahorita que nos está escuchando en vivo, dice, somos una generación muy afortunada por el reconocimiento y respeto que hoy por hoy existe por los derechos humanos. Sin duda, falta mucho por hacer, pero sobre todo es imprescindible conocer los movimientos tan importantes como el del 68 para valorar la lucha de miles de personas que dieron su vida para mejorar la nuestra. Pues en efecto, ¿no? José Augusto, que nos estás escuchando, en efecto, pues sí, es un poco lo que estaba tratando también de decir ahorita, ¿no? Que la lucha del 68, pues es una lucha que ya aparentemente sucedió en tiempo y espacio, ¿no? Pero que yo creo que está más presente que nunca, ¿no? Creo que los adalides, ¿no? Que se empezaron a construir y a constituir desde entonces, nos pueden servir, nos pueden ser de mucha utilidad para nuestro presente. Vivimos en una pandemia sin precedentes, ¿no? Al menos pues, casi 100 años, ¿no? O sea, no, muchas generaciones, incluso la de nuestros padres, pues, ni siquiera han vivido una pandemia de este tipo, ¿no? Pues nosotros estamos inmersos, estamos dentro, ¿no? De una situación global, político, económico, social, crítica, ¿no? Muy importante, histórica, y que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? sobre las democracias hoy en día, ¿no? Sobre qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder con el país, ¿no? Y también en Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Porque estamos de una manera codeterminados, ¿no? Y relacionados a nivel global. Por ejemplo, creíamos que quizá después del 68 y de pues, movimientos como la Revolución Cubana, ¿no? El mapa latinoamericano iba a ser nuevo, diferente, ¿no? Hasta parecer una especie como de utopía armoniosa, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hoy en día pues hay cierto tipo de situaciones que creo que las generaciones que lucharon, ¿no? Desde el 68, pues no se imaginaron que iban a volver a suceder. Un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Evo Morales, un gobierno como el de Jair Bolsonaro, que es claramente racista, que es cínicamente, ¿no? Elitista, ese tipo de situaciones que están afectando a nivel Latinoamérica y global, ¿no? Ese tipo de discursos de odio, de racismo que van contra la vida. Hoy en día que las migraciones, pues bueno, son la orden del día, ¿no? Pero que además estamos inmersos en una situación
donde la migración se está tornando también imposible, donde la economía se está viendo mermada, afectada, donde la desaceleración económica pues ya es notoria, y sobre todo donde el papel del Estado, ¿no? El Estado pues comienza a ser vislumbrado ahora sí de una manera, yo creo, muy importante, pero también muy crítica, ¿no? Pues, ¿ustedes qué dirían ya con esta lectura de Poniatowska? Y si quieren, con esto podemos ir cerrando nuestro panel, esta conversación, ¿no? O sea, ahora sí que viajar del 68, ¿no? Al 2020 y, pues bueno, hacer un brinco, ¿no? En este sentido inmediato. Y a partir de esa lectura, ¿ustedes cuáles creen que son las acciones que como sujetos políticos debemos tomar, ¿no? Desde entonces, o sea, como para conformar una democracia mucho más justa, más integral y sobre todo en una circunstancia mundial. Digo, yo sé que no vamos a responderlo ahorita y que no van a sacar la fórmula, esperemos que sí, pero no, sobre todo, pues bueno, que construyamos justamente el diálogo en torno a esto, que con esto vayamos cerrando la sesión, que nos quedemos reflexionando sobre el papel de la democracia, ¿no? En estos momentos y qué nos deja justamente el 68 y qué podemos retomar del 68 para la nueva construcción democrática de México y por qué no hasta, atrevemos a decir, Latinoamérica, ¿no? Ante esta situación de la pandemia. Pues, Maximiliano. como tú lo dijiste, Raciel, estamos en un momento histórico. Hay un podcast muy bueno de Nueva Sociedad. Estaban hablando sobre esto, sobre la decadencia de la democracia. Incluso ya se ha hablado mucho. Hay autores, un autor belga que tiene un libro muy interesante contra las elecciones que nos habla del famoso fenómeno de la fatiga democrática que estamos viviendo en todo el mundo. Sí. Hoy en día es necesario apuntar que hay gente que ya no se siente representada. Tenemos un problema muy grave con la representación y con la representatividad. Tenemos políticos outsiders que aparecen de la nada, que estaban ahí, pero llegan y pues causan mucho ruido, como lo es Donald Trump, como es el fenómeno de Vox en España, en Hungría, un Bolsonaro en Brasil. Y yo creo que es un momento de atender nuestro pasado, de atender qué pasó hacia atrás, como dijo Perla. Saber la historia es conocer tu país, y que no conoce la historia es un extranjero en su propia patria, por ahí dice. Y yo creo que es un momento como que de repensar la democracia en México. A nivel México, creo que tenemos que dejar los fundamentalismos democráticos de únicamente votar y ser votado. Creo que la sociedad debe tomar un papel central en la democracia, no únicamente como un micropoder al ejercer su voto, sino como un macropoder en ser un ente que esté en constante vigilancia y en constante participación política con el gobierno. Cabe resaltar que lo dice Sartori, la famosa titularidad del poder. Para mí, ¿en quién tendría que recaer la titularidad del poder? Hablando en democracia, pues en el pueblo. Pero ¿cómo podemos hacer que el pueblo sea el titular permanente del poder? Pues hay que flexibilizar más nuestra democracia. Creo que en México estamos en un momento histórico con esta pandemia de repensar la democracia totalmente, de ya no solo dejar los mínimos del poder a través del voto, sino ir hacia macropoderes a través de consultas ciudadanas bien realizadas conforme a la ley, conforme al artículo 35 constitucional, referéndums para temas importantes para las localidades, una mayor participación ciudadana en los consejos consultivos de los organismos públicos y las secretarías de Estado, una organización vecinal, también hablar del micropoder, del microestado, desde las colonias, organizaciones vecinales, para pues plantear los problemas comunes, los problemas cercanos, y a través de ahí pues repensar el poder. También creo que a nivel poder tenemos que cuidar mucho el discurso. Hay un libro muy bueno llamado Identidades, de Francis Fukuyama, publicado en 2017 por la editorial Ares en España, y decía eso, el problema de la identidad, de la representación, de que mucha gente ya no se siente representada, y al no sentirse representada aparecen políticos con un discurso muy incendiario, muy asociado a los extremos, y creo que también hay que revisar mucho eso, porque en cierto punto la historia es cíclica, y creo que estamos volviendo a los años 30 cuando el fascismo se hacía presente en el mundo. Si no cuidamos nuestra relación discursiva como entes colectivos, como entes individuales, vamos a incendiar a nuestro país. Creo que también como jóvenes tenemos que poner mucho énfasis en eso. Que actualmente, ahora con este tema de la pandemia, lo decía una compañera hace unos días, van a surgir muchos resentidos al sistema de salud porque el familiar se les murió. Y yo creo que pues yo entiendo eso, pero pues hay que canalizar ese resentimiento a acciones positivas, porque de lo contrario
le estaríamos abriendo la puerta al México bronco y muy probablemente a representatividades fascistas o muy hacia los extremos que pues, no será nada bueno para México. Yo con eso dejaría mi comentario e invitaría a los jóvenes que nos están escuchando pues a seguir criticando, a ser autocríticos. Sí militemos, pero seamos autocríticos. Si hagamos política, pero seamos críticos. Si no, pues estaríamos reproduciendo ya modelos rebasados. Gracias por el espacio. Perfecto, Maximiliano. No, gracias a ti. Oye, Perla, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues creo que, bueno, hay una parte de mí en la que me he dado cuenta que los jóvenes ya no quieren política, que realmente se sienten defraudados o nos sentimos defraudados porque muchas veces ya no se ven como, o ya no nos ven como agentes políticos, pero creo que necesitamos movernos a las redes, movernos a esos medios ahora que ya son más fáciles. Dicen que los nuevos chistes son los memes en México. Entonces yo creo que, como dirían, tenemos que revolucionar y ver nuevas formas de hacer política, pero una política buena, una política que construya, una política que escuche, una política que realmente escuche a su pueblo. Porque realmente se ha generado esta, apatía a la política y a querer participar, porque no tengo el medio, porque no tengo a lo mejor el conocido o no tengo la noción de cómo hacerlo. Entonces creo que se necesita hacer esta capacitación y decirle, sí puedes ser escuchado y existen estos medios, y hacerlo real y tangible, para que todas esas personas, y no solo como lo estamos viendo. Ahorita todos están conscientes de que quieren ser escuchados y todos marchan y todos lo hacen y no importa, ¿no? Pero si tomamos este libro como un par de aguas, creo que me llama la atención que decían ellos y repartían sus folletos y decían, oye, escúchame y lee mis propuestas y hazlo. Generalmente, cuando hacen esto, yo digo, bueno, o sea, realmente yo no he visto ninguna manifestación actualmente que me diga, oye, yo me manifiesto y te digo por qué. A todas las personas que están a las orillas, ¿por qué? Porque realmente lo estoy haciendo para conciencia de ellos y conciencia de un líder. Claro. Pero no lo estoy haciendo con la conciencia de que cómo quiero ser escuchado si no me permito abrirme a más espacios. ¿Y cómo lo hago? Con los mismos agentes con los que convivo. Entonces creo que es realmente muy importante que, como decimos, generar y regresar al pasado, pero no para criticarlo, sino para evolucionar y decir, yo puedo generar una nueva política estable, puedo generar una política donde sea escuchado y puedo generar una política que no solo me invita a mí, me invita a más. Y no solo una política para jóvenes, porque también muchas de las personas, como nuestros padres, abuelos, tíos, tienen la necesidad de ser escuchados y creemos que ya no, sino solamente los que estamos actualmente viviendo esto, sino también pedir ayuda y preguntar y sobre todo buscar la manera de impulsar. Yo creo que podemos decir muchos libros, muchos autores, pero si no buscamos al pueblo, que es el que lo tiene y que te puede decir cómo hacerlo, porque muchas veces buscamos las soluciones con filósofos, porque también mencionaba en el libro, ¿no? Todos hablaban dentro de las facultades de cómo hacerlo, pero no se iban con los de las pintas, no se iban con los que estaban en las marchas. O sea, muchas veces eso es lo que pasa en la política está encerrada, no está fuera con el pueblo. Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso y invitarlos a que con todos los libros y con todas las cosas, si a mí en lo personal, que no soy tan fan de leer libros de política, me inició a investigar más y buscar y preguntar, o sea, me hizo la iniciativa de investigar más allá de lo que decía el libro. Yo creo que todos estamos en la responsabilidad e invito a todos aquellos que pues nos están viendo que si tienen un libro o algo así, compártalo, o sea, no solo iniciativas de diálogo, sino que tú hagas y redes sociales, lo que quieras, empieces a hablar, porque también esa es una manera de poder escuchar. Tienes una red social, todos tienen una cámara, todos tienen todo. Entonces hagamos una nueva política y hagamos nuevas voces de diferente manera. Claro.
Perfecto. Muy bien, Perla. Muchas gracias por tus comentarios. Igualmente, Maximiliano. A mí me gustaría cerrar con una frase del libro que estamos, ¿no?, platicando, ¿no? La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, para los que se han unido recientemente. Y pues bueno, ante los fenómenos, ¿no?, de violencia que se han dado en Estados Unidos con George Floyd, por ejemplo, ¿no?, aquí en nuestro país con Giovanni, ¿no?, recientemente, creo que pues queda claro que el diálogo y el debate y sobre todo la reflexión sobre una democracia nunca debe de parar, ¿no? Debe de estarse construyendo día tras día. Me gustaría compartirles a ti, Perla, Maximiliano, y a toda la audiencia, a todos los que están escuchando, a todo el equipo de diálogos, pues esta frase, ¿no?, del libro, ¿no?, que la tengo aquí a la mano, que dice: un régimen que se ensaña contra sus jóvenes, los mata, los encierra, les quita horas, días, años de su vida absolutamente irrecuperables, es un régimen débil y cobarde que no puede subsistir. Yo creo que eso es algo que tendremos que tener como latente, ¿no? Digo, me gustaría ir como dejando esta reflexión, ¿no? Sobre pensar siempre el Estado, pensar el régimen, estamos obviamente coexistiendo como sujetos políticos y ver cómo lo vamos a transformar, qué obligación y qué responsabilidad tenemos, ¿no? Las juventudes para transformar las realidades que no nos convengan, que no vayan dentro de una aspiración democrática común. Entonces, pues digo, ha sido un gustazo poder platicar con ustedes, realmente grandes aportaciones que yo incluso no tenía contempladas, ¿no? Me quedo con muchas ideas, ¿no? Me quedo con pues, muchas de sus consideraciones, sus reflexiones. Creo que toda la gente que nos está escuchando también se va a quedar con eso. Y pues bueno, invitarlos a todos a que pues sigan esta dinámica, ¿no?, de diálogos, ORG. Pues no van a ser todos los domingos, pero bueno, cada 15 días vamos a estar compartiendo pues el debate, el diálogo, ¿no?, sobre temas específicos con libros, ¿no? Ahora sí que ir compartiendo pues bueno, las lecturas, ¿no?, todo lo que estemos leyendo aquí en común con ustedes y pues para también escuchar sus comentarios. Me gustaría decirles que el próximo 28 de este mes vamos a tener también, pues bueno, otra lectura, ¿no? Y va a ser en este caso una novela, ¿no?, muy buena, que se llama Orgullo y Prejuicio, que incluso tiene una película también muy buena que acabo de ver recientemente, no sé si ya la vieron ustedes dos, Perla, El Maximiliano. libro, ¿Sí? la Yo no había Sí, visto la película. Estaba en Netflix. Fíjense que yo no he visto la película y la vi Estaba en apenas en Netflix, esta claro. cuarentena. Ah, Ajá. muy bien. No, Y me gustó, eso que ya tenía sueño, porque la vi de estas como ya para intentar dormir, ¿no? Conciliar el sueño. No, y pues ya no me pude dormir, me gustó mucho y la verdad creo que va a estar muy interesante poder hablar y que, digo, igual si no estamos aquí nosotros, bueno, los que van a estar, pero también que participen, ¿no?, en el debate del próximo encuentro, ¿no? Y estaremos hablando entonces de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, una novela publicada en 1813, un clásico ya. Y pues bueno, lo comento de una vez para que se avienten el libro, lo lean, ¿no? Ahora sí en estos días que todavía tenemos de pandemia, de semáforo rojo, y pues bueno, también para que vean la película aprovechando estos días de confinamiento, ¿no? Que lo disfruten. Y pues bueno, Pues creo que gracias, eso es Racel, todo. gracias, Perla. Eso es todo gracias, por un parte placer. nuestra, por ahora.